En los consejos consultivos de Grupo Salinas tratamos de acercar a los empresarios para hablar de los temas que son relevantes para nuestro país y que generan bienestar, empleos y sobre todo que trazan una ruta en la cual todos los mexicanos nos podamos sumar al progreso de México. Baja California, y en particular Tijuana, ha experimentado una serie de transformaciones significativas en los últimos años. La región ha logrado convertirse en un lugar destacado para los negocios, caracterizado por su constante evolución y su enorme potencial para la innovación en múltiples ámbitos. Gracias a su proximidad con Estados Unidos, Tijuana ha tenido un notable crecimiento económico en sectores muy importantes como la manufactura, la tecnología, el turismo, y además cuenta con una amplia oferta de restaurantes, bares, galerías de arte, festivales culturales y eventos deportivos. Para conocer cómo estos cambios han influido en la percepción y en la imagen de Baja California como lugar de negocios, hoy nos acompañan José Galicot Béjar, quien es presidente fundador de Tijuana Innovadora, y Carlos Jaramillo Silva, director ejecutivo de Vía Capital y presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana. Bueno, vamos a hablar entonces de una ciudad importantísima para nuestro país, una ciudad fronteriza de Tijuana, y es un gustazo estar aquí en compañía de nuestros invitados y sobre todo de Ninfa Salinas, con quien tengo el gran gusto de coconducir este programa. ¿Cómo te va, querida Ninfa? Qué gustazo Carlos, verte, qué gusto verte, qué gusto volvernos a ver por aquí, y bueno, pues con dos invitados estelares de una de las ciudades que a mí más me gusta en todo nuestro país, a la que le he aprendido muchísimo. Y en especial me gustaría empezar con don Pepe Galicot, al que le he aprendido muchísimo. Para mí ha sido un referente siempre de una persona creativa, innovadora, y déjeme rendirle ese tributo. Creo que además un ícono de Tijuana, un emprendedor nato, y a los que todos aspiramos a tener un poquito de ese legado. Gracias por estar aquí, don Pepe. Me gustaría que nos platicara empecemos con Tijuana, que les platique un poco a todos en qué está, dónde está y por qué está tan próspera. Tijuana es una ciudad que no tiene agua, no tiene petróleo, no tiene agricultura, no tiene ganadería, no tiene más que la voluntad y el deseo de trabajar de sus emigrantes que van llegando de todos los confines de la patria en busca de trabajo, cobijo, dignidad y hogar, y ahí lo encuentran. Tijuana es una ciudad muy especial porque reacciona a un mercado americano y reacciona a las necesidades de ese mercado trabajando junto al estado más poderoso de los Estados Unidos, que es California. Pues pero lo interesante es que los tijuanenses queremos ser tijuanenses, queremos ser mexicanos, no queremos ser americanos, somos orgullosamente mexicanos, pero somos biculturales, entendemos la cultura americana y los tratamos de igual a igual. Y bueno, cooperamos y trabajamos juntos. Un ejemplo muy bueno es el aeropuerto de la ciudad de Tijuana, que es binacional. Usted puede llegar a San Diego, llegando a Tijuana y cruzando la frontera directamente. Es un ejemplo maravilloso de colaboración de la frontera. Pero es una ciudad que además ha sabido aprovechar las oportunidades de negocio que se le han brindado, justamente por esa condición fronteriza, pero además por una sociedad vibrante en donde vemos pues, ejemplos como el de ustedes. Y también, Carlos, preguntarte cómo detectas esas oportunidades que se van dando y que ustedes han sabido aprovechar. Claro, no deja de ser, y lo repito, bendita tierra, tierra de oportunidades. Somos un estado y una ciudad que hemos aprendido a salir adelante por nosotros mismos. Este hecho de estar tan lejos de la capital del país, siendo una ciudad fronteriza, hemos aprendido a crecer y crear nuestras propias oportunidades. Y estas oportunidades muchas veces han tenido que ver con la vinculación que tenemos, como lo dijo don José, en el tema con California, el sur de California, y el poderío económico que tiene este estado. Simplemente, si tomamos el sur de California, de Los Ángeles a San Diego, estamos hablando de una economía con un Producto Interno Bruto semejante al de todo el país México. Entonces, para nosotros, incluso si vemos, Tijuana es la única ciudad fronteriza de toda la frontera norte donde el lado norteamericano es más grande que el mexicano. En el resto de las ciudades fronterizas, el lado mexicano es más grande. Entonces, la dinámica económica y cultural que se da en nuestra región es muy especial. Y hemos aprovechado esta situación, hemos aprovechado la fuerza migrante, tenemos una sociedad increíblemente emprendedora
y podemos decir que Tijuana es la cuna de la industria maquiladora. Nosotros hemos vivido el fenómeno de nearshoring desde los 60s y hemos estado en este tema durante todos estos años, y que eso nos ha permitido hoy tener no nada más un sector de manufactura importante, sino también hemos llevado esto a otros sectores, como lo que es hoy para nosotros el tema de la innovación, que es un tema muy importante. Oye, justo en esa nota de innovación, me gustaría ir con don José de nuevo porque lo acabas de decir, Tijuana representa esa innovación, esa invención de sí mismos, más allá de lo que digan los demás, más allá de lo que diga California, y ese empuje. Y don José lleva ya muchos años con esta iniciativa de Tijuana Innovadora, justamente representando esos valores. Me gustaría que nos platicaras un poquito de qué se trata, qué han hecho y por qué la fundaste. Bueno, fundamos como una necesidad. La verdad es que había más tijuanenses que habían venido de Sinaloa que nativos de Tijuana. Era una ciudad de migrantes. Nadie quería ser de Tijuana porque tenía muy mala fama. Era difícil ser de Tijuana. Y entonces, pero yo sentía que subyacía algo importante, que las maquiladoras estaban haciendo algo muy grande. Entonces, un día tuve un problema en el corazón y me dijeron que me tenían que poner una válvula. Y me dijeron que las válvulas se hacían en Tijuana. Todas las válvulas del mundo se hacen en Tijuana. Ay, Si yo tiene no usted sabía eso. un amiguito enfermo en Beluchistán y le pone una válvula, es de Tijuana. Wow. Entonces empezamos a descubrir lo que subyacía. Por ejemplo, en Tijuana se hacen 100,000 televisiones diarias y se exportan. Tijuana tiene, si a alguien le gusta el golf, los palos de golf de Callaway o de TaylorMade son hechos en Tijuana. Si las máquinas Da Vinci que son para operar, son robots, están hechos en Mexicali también. Entonces Tijuana y Mexicali trabajan en una nueva creatividad y en un avance de la tecnología. Exportamos $200 millones diarios. Tijuana exporta, que es una locura. Y bueno, pues este es el resultado del esfuerzo, de la creatividad y del trabajo de extranjeros y mexicanos que colaboramos en este esfuerzo. Y Tijuana Innovadora se constituyó como un espacio en donde se aglutina toda esta innovación y donde concurre gente para potenciarla más. Sí, la idea era enseñarle a los tijuanenses lo que había en las maquiladoras, sacarlas de las bodegas, que vieran lo que las manos de los obreros y las cabezas de los ingenieros tijuanenses hacían. De un día para otro, sinceramente, hicimos el evento hace 10, 11 años, cambió la actitud de los tijuanenses a su ciudad. Era importante decirle a los tijuanenses, esto eres, no eres una ciudad como te señala, eres una ciudad de vanguardia. Ay, me encanta eso que dice, porque justo es el construir orgullo, pero además es construir una marca de la que hoy en día dice, se sienten orgullosos. Y me imagino, tú, Carlos, has sido también partícipe en ese desarrollo. ¿Cómo es la comunidad de empresarios? ¿Son cercanos? ¿Se hablan? ¿Qué mecanismos de colaboración tienen? Sí, Tijuana, y en el orden de ideas de don José, decimos, ¿de dónde eres? ¿De dónde naces o de dónde te haces? ¿De dónde te haces? ¿De por dónde lo que te veo? haces? Sí. Y nuestra identidad como tijuanenses y bajacalifornianos viene ahí. Sí. Nos queda claro que a final de cuentas es lo que aportas, es una ciudad que si llegas y trabajas, prosperas. Y por lo tanto la comunidad empresarial actúa de la misma manera, de una forma colaborativa. Es una sociedad empresarial incluyente, participativa, y que a final de cuentas todos llegamos de la misma manera. No hay historia empresarial en Baja California que no empieza de la misma manera, con una historia de migración y que llegó a esta ciudad a querer prosperar y a buscar una mejor vida para su familia. Oye, déjame, te interrumpo ahí porque también parece que llegas con una mano por delante y otra por detrás. O sea, al empresario no se le regala nada y lo tiene que construir con base en su esfuerzo, con base en su trabajo. Y creo que eso lo respetan y me da mucho gusto porque es raro. A veces hay como la creencia de que a los empresarios se les regalan cosas y yo creo que lo que están describiendo es exactamente lo contrario. ¿No es así? Sí, si hay algo en esta mesa, hay mucho orgullo, un orgullo por nuestra tierra y lo que representamos, porque precisamente somos gente de trabajo.
yo soy primer generación tijuanense. Y hablar de 2, 3 generaciones, estás hablando que ya es abolengo para Tijuana. Somos una ciudad muy joven y que sigue sumando gente. Incluso la cara de la migración ha cambiado, porque yo migré, mi familia migra de Sinaloa y de Morelos, pero hoy tenemos migración internacional. Tenemos gente de otras nacionalidades haciendo vida en Tijuana, emprendiendo negocios en Tijuana. Y también la cara ha cambiado. Esta cara de ciudad también viene cambiando y también la cara de su economía. También la cara de la economía viene cambiando, ¿no? Podemos hablar de manufactura, pero también podemos hablar hoy de un sector inmobiliario vertiginoso, la densificación y la verticalización de la ciudad, turismo médico, que ha crecido de manera muy importante, el propio turismo que genera la ciudad, y no se diga del Valle de Guadalupe. Sí, más hacia el sur, el tema de los vinos está pues ya posicionado a nivel nacional. Tenemos que hacer un corte. Si me permiten, vamos a un breve corte. Estamos aquí en Participación Empresarial, el programa que da voz a los empresarios. No se vaya. Bueno, estamos de regreso aquí en Participación Empresarial, el programa que da voz a los empresarios, hablando de Tijuana, esta importantísima ciudad para nuestro país. Y vamos a ir del otro lado del estudio con Isabel Revuelta, ya la conoce, historiadora, que nos da datos y contextos sobre lo que es esta importante ciudad para nuestro país. Querida Isabel, qué gustazo verte, ¿cómo te va? Muchísimas gracias. Bueno, pues para hablar de California, para hablar de Baja California, tenemos justamente que irnos, remontarnos a ese momento en que Hernán Cortés hace esa expedición y nombra al Mar de Cortés y insiste en que había descubierto una isla. Pues no es una isla, es la magnífica península de California. Y no podemos hablar de esta historia sin repetir el emprendimiento y la determinación que tuvieron los jesuitas, esos frailes que llegaron como parte del clero regular. Recordemos que existe el clero secular, que están subeditados, digamos, al Vaticano, pero esos frailes que tienen sus propias reglas, ese clero regular, con determinación, con emprendimiento, de ir habiendo que empiezan desde Sierra Gorda, Querétaro, y irán avanzando hasta llegar incluso a la Alta California, esa Alta California en donde pondrán misiones, presidios, bueno, iban presidiendo y ahí se ponían justamente estas escuelas, estos presidios, estas cárceles. Lo que van haciendo es evangelizar, pero también con esta férrea voluntad globalizadora que tenían los jesuitas. Eso van a ir sembrando en estos vastísimos territorios, pero no podemos hablar de esto sin la gran partición, sin la, digamos, fractura que tuvo este gran territorio tras la guerra contra los Estados Unidos. En 1846, de 46 a 48, nuestro país vive uno de los momentos más complicados de nuestra historia y de esa historia que empezará con ese vecino y justo en esta ciudad de Tijuana. Me gusta mucho escuchar decir a don José y a Carlos que ahí es donde empieza la patria, porque además justo es ahí en donde tiene lugar cuando se parte esta guerra contra los Estados Unidos y se pierde la Alta California. A partir de ahí, California también, a partir de 1830, será Baja California y Baja California Sur. Es parte de nuestra historia, empezará un capítulo de cercanía con los Estados Unidos. Pues sí, un capítulo donde además geográficamente pues arranca nuestro país, como bien estamos viendo. Y yo quisiera poner en contexto el tema complejo de la migración. ¿Cómo se está viviendo el tema migratorio? Bueno, Tijuana no se podría entender sin el fenómeno migratorio. Parte del éxito de Tijuana tiene que ver con la migración. Es una ciudad que ha logrado entender y tomar las ventajas que ofrece eso. Y es cierto, muchas veces se habla del tema de migración con una connotación negativa, que para nosotros bienvenidos. Somos una ciudad que le da la bienvenida a los migrantes y lo que buscamos como sociedad número uno es que se integren y que formen parte de la fuerza productiva de nuestra ciudad. Oye, pero déjame te interrumpo ahí porque justamente hace un momento estábamos hablando de que se integran, pero el empresario juega un rol, la sociedad civil más bien
juega un rol muy importante, me estaba diciendo don José, en la atención a estas familias migrantes que se deben de integrar, se tienen que integrar, pero no está siendo atendido por los gobiernos, sino está siendo atendido por los ciudadanos que los acogen. Don José, me gustaría que me platicara un poco de esto y del trabajo que ustedes hacen. Bueno, como nosotros somos emigrantes, recibimos a los que llegan con mucho cariño, y con mucho cuidado y con ganas de que se integren. Sé que Tijuana fue, en conjunto con San Diego, nombrada la capital del diseño para el 2024. Nunca había escuchado de eso. 2 ciudades juntas. ¿Qué nos puede contar de eso, don José? Bueno, la verdad es que es muy interesante. Hay un grupo de canadienses que inventaron esta idea de la capital mundial del diseño. Y San Diego intentó conseguirla en una competencia con Moscú, pero no el Moscú actual, el Moscú de hace 3 años, cuando no había guerra. Sí, claro. Era difícil que San Diego ganara. Y entonces de pronto dicen, híjole, con Tijuana ganamos. Y ganamos. Ahora el reto para Tijuana es, si eres la capital mundial del diseño, ¿qué es lo que primero tienes que hacer? Pues rediseñarte a las nuevas circunstancias, a los cambios de la población creciente y de las necesidades. Muchos gentes de San Diego, muchos americanos, están viniendo a vivir a Tijuana porque es más barato, porque es más cómodo, porque les gusta la comida mexicana, porque tenemos cerveza de calidad, competimos con el mundo y entonces se quedan. La segunda ciudad en el área de San Diego de americanos no es Chula Vista ni Bonita, es Tijuana. Ay, qué Pues interesante, porque está más ¿verdad? padre, ¿no? Oigan, vamos a ir con Isabel del otro lado del estudio que nos tiene otro dato de contexto. Isabel. Y por supuesto, esto que sacas a la conversación, Ninfa, es absolutamente cierto, porque San Diego incluso tiene que ver con el nombre de Tijuana. Se encontró en 1809 un acta de nacimiento de la histórica misión de San Diego de estos jesuitas, donde a una pequeña la bautizan, que era proveniente de la ranchería de la tía Juana. Muy probablemente el fraile no pudo pronunciar el nombre originario y así se quedó. Esa es, digamos, la versión más aceptada del nombre de Tijuana. Y para 1889 ya esta cercanía en el Porfiriato ya es una, digamos, el límite, ya es la frontera con ese Estados Unidos pujante. Entonces Tijuana se convertirá, no quitemos un poco el tema de la leyenda negra, ahí está, que se convirtió, digamos, en este lugar de recreación para los norteamericanos que cruzaban y venían a las carreras de caballos, incluso a las peleas de box. Situación que se recrudece y se vuelve todavía más negativo en los años de la prohibición del licor en los Estados Unidos. Esos locos 20 que se quedó esa idea que se cruzaban a nuestro país para poder consumir alcohol, para divertirse. Y sin embargo, la vocación que estamos platicando justo en la mesa es esa relación fronteriza. Hay que entenderlo. Encontrarnos con estos, digamos, esta cercanía con los Estados Unidos, tampoco podemos evitar que estuvimos muy cerca en la Segunda Guerra Mundial, la conflagración bélica más importante para este país. México era estrategia para ellos, sobre todo Tijuana. Entonces, esta relación fronteriza y esta importancia que tiene Tijuana está justo en nuestro ADN, es parte de nuestra historia y este emprendimiento que estamos hablando hoy forma parte de nuestra historia. A propósito de lo que nos dice Isabel, ¿cuál es el diálogo que tiene que tener o que quiere tener Tijuana con el resto del país y con el resto del mundo? Hay muchos datos que nos han ya puesto en contexto, ¿no? El tema de la innovación, el tema del diseño. Hacia el futuro, ¿cómo se tendría que imaginar o cómo quiere Tijuana imaginarse ese diálogo y ese posicionamiento de largo alcance con el mundo? Tijuana debe de ser la capital de la innovación y el talento para México. Tijuana históricamente ha sido laboratorio para muchos temas de innovación. Tenemos al Silicon Valley en San José, California, a horas de Tijuana. Vemos hoy cómo la convergencia tecnológica junto con la manufactura nos están generando sectores vertiginosos como el sector de las ciencias de la salud, que empezamos siendo la capital de dispositivos médicos, somos la capital de turismo médico y hoy generando un sector de biotecnología que viene a generar análisis clínicos, desarrollo de software orientado a las ciencias de la salud. Y así como ese gran sector, vemos otros sectores que se vienen vinculando en la innovación. Y hoy la apuesta debe de ser eso, el talento y la innovación. Hablabas ahorita
del turismo médico, y yo cuando lo conocí me quedé con el ojo cuadrado. Don José fue el primero que me lo platicó y me dice que están construyendo 5 hospitales nuevos. Sí, la verdad es que es cierto. Los médicos son buenos, la calidad que estamos ofreciendo es alta calidad, y estamos siendo flaquitos a los americanos porque estamos haciendo montones de operaciones bariátricas. Somos la capital mundial de la operación bariátrica, y cada día hay otro hospital nuevo, otro centro comercial nuevo. O sea, Tijuana está bullendo, está creciendo, y bueno, pues el reto, yo pienso, y creo que coincido con Carlos, es hacer la ciudad que soñamos para ese crecimiento que deseamos. Me encanta, quisiera ahondar un poquito en su optimismo, que le admiro, que de verdad es contagioso, y creo que eso es lo que están transmitiendo, no solamente un futuro de una Tijuana vibrante, sino un futuro de alguien que ve con optimismo y mucha esperanza lo que viene, y eso lo ha caracterizado siempre. ¿Cómo poder compartir ese optimismo? Digo, a uno se le pega nada más de estar cerca de ellos, ¿no? Sí, pero sí. ¿cómo se comparte Hay unas eso? definiciones muy simpáticas. Dicen que que entre un optimista y un pesimista los dos están equivocados, pero el optimista se divierte más. Dicen que un optimista es aquel que ve una luz donde no la hay, y el pesimista es el desgraciado que ve y la apaga. Sí, nosotros somos optimistas por naturaleza. Simplemente vivir en Tijuana nos obliga a ser optimistas, a creer en el futuro. Voy a comentarle algo muy interesante. Había uno de los grandes analistas de la psicología de una región, llegó a Tijuana, se llama Joseph Odara, y dice: aquí en la frontera, en el choque entre lo blanco y lo mestizo, entre lo católico y lo protestante, entre el tercer mundo y el primer mundo, entre el inglés y el español, en este choque se puede crear una nueva cultura, una nueva arte, una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de avanzar, una Florencia o una Venecia. Y creemos en ello. Bueno, lo están creando, Me ¿no? encanta, y me lo están contagiando, Sí, ya me quiero ir a vivir a vamos, Tijuana. Vamos para allá. Pero con quien sí tenemos que ir es con Isabel, que tiene otro dato para nosotros. Isabel. Igual, absolutamente contagiada, porque esa Florencia, esa Venecia también la podemos encontrar con esa Veracruz que fue durante el virreinato la puerta y la gran puerta para nuestra cultura y para la economía de ese virreinato. Tijuana lo es ahora, porque la historia está viva y se mueve, y entonces esa relación geopolítica y esa historia estratégica comercial, así como esa ruta de la nao de China llegaba a Acapulco, después cruzaba todo el territorio para de Veracruz embarcarse a la metrópoli, a Madrid, a España, eso es lo que ahora se reconstruye cuando Estados Unidos es nuestro socio comercial más grande. Quizá no estén llegando las Filipinas de las Filipinas, no esté llegando el mango de Manila, pero sí nos está llegando justo en Tijuana, y lo estamos viviendo y lo estamos platicando en esta mesa empresarial, de eso que está enriqueciendo esa cercanía y esa frontera de los Estados Unidos, de un socio comercial tan grande. Es ese mismo proceso que se ha dado a lo largo de la humanidad. El comercio es riqueza, pero no nada más es riqueza económica y progreso, sino es riqueza cultural. El fenómeno de los haitianos, que ahora se esté hablando francés, me parece maravilloso, porque también lo tiene Veracruz en esa época, o lo tiene Acapulco cuando llegaba la nao de China durante 250 años. Entonces, aprendamos a ver nuestra historia, esos elementos, porque justo conocernos es el antídoto para comprender el futuro. El que no conoce muy bien su pasado no se comprende bien. Y en esta mesa y en esta participación empresarial estamos hablando de lo que estamos hechos los mexicanos. Justo hablando de participación, de verdad que para mí es un honor tenerlos, porque hacen falta más ciudadanos que se tomen el tiempo de hacer ese viaje, como dicen, desde donde empieza la patria a este centro, porque necesitamos saber más de Tijuana, pero sobre todo más de las buenas ideas. Explíquenme, ¿cómo podemos hacer para que las nuevas generaciones, o sea, cómo están en cuestión de educación, cómo se permean esos valores en las instituciones educativas que tienen? ¿Hay algunas especializadas? ¿O cómo está sucediendo esta transferencia de el valor de colaboración, del respeto a la diversidad y del arropo a los inmigrantes para las siguientes generaciones en el sector educativo? Tenemos claro que la educación es lo que nos va a sacar adelante. No hay tema más relevante para las nuevas generaciones que tiene que ver con la educación.
Si vemos desde los sectores y la economía en la que estamos participando en Tijuana, todas están vinculadas a la educación y al talento. Tenemos grandes universidades y para que lo conectemos con el empresariado, pues hay que construir esos puentes. Y también nos queda claro que tenemos un deber de construir con las nuevas generaciones esos puentes para los emprendedores. Yo quisiera preguntarte, José, para concluir, ¿cuál es tu sueño para Tijuana de largo plazo tras todo lo que has logrado ahí? Fíjate, primero quiero rediseñar Tijuana. Vamos a pedirle a la gente cómo quieres tu ciudad, no cómo quiere José o no cómo quiere Carlos. ¿Cómo quieres tu ciudad? ¿Dónde va a estar el metro? ¿Dónde va a estar el agua? ¿Dónde va a estar el futuro? Y de ahí, además, queremos una asociación diferente con las maquiladoras. Invitarlos a ser partícipes, cada proyecto mayor de $500,000, ser partícipes del crecimiento de la ciudad donde sus obreros trabajan. Ay, me encanta ese sueño, me quedo con una nota, de verdad. Transmiten ambos no solamente esperanza, sino ese valor de las buenas ideas, ese valor de la colaboración y sobre todo esa aspiración de que podemos poner, nunca había escuchado a alguien decir que quiere rediseñar una ciudad entera, o tú sí. No, Es decir, me parece una ambición preciosa en la que yo solamente manifestarles que soy una aliada, aunque vivo en esta Ciudad de México, me fascina Tijuana, me encanta estar ahí, me encanta ver el progreso, me encanta ver todos los valores que representan y decirles que de verdad, como los veo participar y tomarse el tiempo de estar aquí, pues yo también quisiera participar de regreso y colaborar con ustedes, ojalá y siempre me consideren parte. No me queda más que decirles lo mucho que los admiro, lo mucho que los respeto. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos, por compartir esta mesa. Gracias, Ninfa, gracias. Un tema pequeño final. Desde que pisaste Tijuana, hay más luz. Gracias. Ay, muchas gracias, muchas Sin gracias. duda. ¿Dónde se para, Ninfa? Gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias, José. Gracias, Ninfa, por supuesto. Gracias del otro lado del estudio a Isabel y gracias a usted por acompañarnos en una edición más aquí de Participación Empresarial, el programa que da voz a los empresarios. Nos vemos en la próxima edición. Hasta entonces.